El trabajo se llama Vergase 19, Últimos días de Freud en Viena. Y el 10 de julio vamos a tener a Hermes Millán acá en forma presencial, ¿eh? Para la presentación de su libro Un peje en el diván. El jueves que viene, sí, acá me avisan algo que omití decir, que el jueves que viene es solo para socios. Bueno, y ahora vamos a presentar a Marcelo Armando, que todos lo conocemos, pero bueno, si hay invitados. Marcelo Armando es médico psiquiatra, es psicoanalista, expresidente del Colegio de Psicoanalistas y una figura, esto lo agrego yo, indispensable en los encuentros de fin de año del Colegio de Psicoanalistas. Su trabajo se llama El yo, las fronteras, la grieta. Bueno, Marcelo. Forma parte de la performance. Bueno, empecé a escribir lo que les voy a leer muy de la mano de las ponencias de la mesa inaugural. Voy a recordar un poquito de qué se trató porque han pasado algunas semanas, algunos meses. Magdalena Echegaray, Carlos Busetti y Alberto Marani nos proponían en ese orden 3 vértices diferentes para dar el puntapié inicial del año. Me pareció encontrar un eje, un común denominador transversal a las 3 exposiciones, la relación de nuestra disciplina con sus fronteras. Magdalena recuperaba meticulosamente las distintas propuestas teóricas que el psicoanálisis aportó en relación con el tema, fronteras intrateóricas. Carlos destacaba, con buen tino, los obstáculos epistemológicos que pudieron habernos condicionado a la hora de pensar y actuar sobre las cuestiones del yo, quedándonos acaso a medias en la exploración de aquellas escuelas que lo pusieron en foco. Fronteras entonces entre escuelas. Alberto nos invitaba a mirar con atención qué está pasando, qué pasó después de Freud en la cancha del lado, la de las neurociencias, y abundó en este tema hace 2 semanas. Fronteras entonces con otras disciplinas, con otros paradigmas. Carlos además nos auguraba lograr una buena conversación. Empiezo por esto último. La etimología de la palabra conversación nos revela que además de la acepción que refiere al intercambio de palabras o pensamientos que apunten al conocimiento, en sus raíces el término incluye también la dimensión del acto, estar en acción con otros, en movimiento, en convivencia activa, en interacción. En nuestros tiempos el psicoanálisis no detenta, tal vez nunca lo hizo, la hegemonía en el campo de las prácticas a disposición. Me refiero a las prácticas que ofrecen alivio al sufrimiento. Y esto a pesar de la notable diferencia a su favor en cuanto a la consistencia y profundidad de la teoría que la sustenta. Hoy es una propuesta, entre otras. Y en su propio seno hay heterogeneidad, escuelas, corrientes, instituciones. En este sentido, en la mesa inaugural se ponía el dedo en la tecla. Nuestra práctica es una práctica que está llamada a conversar entre fronteras con otras, algunas de muy diversa extracción. Tanto en el campo de las ciencias sociales, de la geopolítica, como en el campo de la epistemología, nos representamos una frontera cuando en un campo determinado existe una traza, una línea divisoria, un límite que separa entre sí aspectos diferentes, conceptos, culturas, sistemas, pero sin aislarlos por completo. Existe separación, pero no conflicto irreconciliable. Es factible trasponer de un lado al otro. Un borde poroso, permeable, divide 2 territorios comunicables. Entre ambos lados de esa frontera hay una interacción posible, una conversación. Su función es ordenadora, organizando el límite, dando representación a la diferencia. En las fronteras
la capacidad del pensamiento puede verse estimulada, articular las diferencias y a valerse de ellas creativamente. El término grieta no es cabalmente un concepto, aunque hoy se lo emplea en el estudio de la relación entre disciplinas. Aquí cobró difusión y uso extendido en el campo de la política para caracterizar la polarización, que no es patrimonio exclusivo de nuestra sociedad ni de nuestra época. Los ejemplos de grieta abundan: capitalistas socialistas, peronistas antiperonistas, republicanos y demócratas, Estados Unidos, republicanos y monárquicos en España, unitarios y federales en nuestra historia, pro vacunas y antivacunas en la pandemia, psicoanalistas cognitivos, psicoanalistas neurocientistas, porteños y provincianos, millonarios y bosteros, israelíes, palestinos. Desde hace más de una década en nuestro medio ha quedado vedada la asistencia de la hinchada visitante a los partidos de fútbol, nuestro deporte emblema. Y esto en el marco del deporte, al que le atribuimos la capacidad pacificadora de canalizar las emociones agresivas de manera benéfica por vía de la sublimación. Ya se ve locales o foráneas, actuales o históricas, más sutiles o más explícitas, más discursivas o más virulentas. Un examen del devenir de las comunidades humanas no hace más que testimoniar la fuerza y la repetición de este proceder, construir grietas sobre la base de una diferencia. Narcisismo de las pequeñas diferencias, diría Freud. Tal vez haya que leer Narcisismo hasta de las pequeñas diferencias, porque es claro que las grietas bien pueden montarse también sobre una diferencia sustantiva, abriendo una zanja infranqueable a donde podría haber frontera. Los teóricos de la política y de la guerra, una en continuidad con la otra, al decir de Clausewitz, recomiendan generarlas cuando no están dadas o reforzar las preexistentes. Los líderes toman debida nota y se valen de ella como estrategia, a veces sobreactuándolas. Como recompensa, psicología de las masas, el refuerzo de la cohesión del grupo, merced a la exclusión del diferente, dirigiendo el odio hacia afuera. La disputa entre Montescos y Capuletos, Romeo y Julieta, Shakespeare, año 1600, da en la tecla al tematizar la cuestión, que remata justamente en la imposibilidad radical de realizarse el amor. Siglos más tarde, Sartre hará decir a uno de sus personajes en su obra A puertas cerradas: el infierno son los otros. La grieta es ruptura en la continuidad, desconexión entre las instancias que quedan a sus márgenes. No hay interacción, ni intercambio, ni consenso. Todo lo que provenga del otro lado está a priori denotado como negativo, peligroso, hostil, amenazador, desdeñable. La tensión flota, el odio es el afecto predominante, no hay diferencia entre lo ajeno y lo enemigo. Los matices se fuman, el discurso parece fusionarse ilusoriamente con algún absoluto. La apelación a examinar la diferencia en el marco de la complejidad resulta abolida. En su lógica binaria, la apelación a una terceridad mediadora queda por completo imposibilitada. La grieta llama a romper con lo que se ubica enfrente y ha sabido, esto es experiencia personal, creo que extendida a todos nosotros y del consultorio, ha sabido lastimar y hasta cancelar vínculos hasta entonces bien próximos. En nuestra tarea clínica aparece como un obstáculo de abordaje cuando se hace presente, interfiriendo o hasta paralizando más de una vez nuestra posibilidad de intervenir, aun cuando la intuición clínica indica que algo relevante del sujeto allí se está expresando. El sujeto de la grieta piensa, habla y actúa en nombre de la verdad o del bien, atribuyendo toda representación opuesta al otro diferente. Ya se trate de grupos pequeños o de grandes comunidades, la dimensión especular se instala más temprano que tarde y los sujetos de uno y otro lado se atribuyen idéntica caracterización. En nuestro medio, pero no solo aquí, por caso la corrupción o también el sesgo autoritario o la mala fe es sistemáticamente adjudicada al otro bando. Y con el agregado de otro matiz totalizador, ese carácter despreciable es todo lo que el otro es. La corrupción es todo lo que el otro es. No hace falta recurrir a la figura del fanático.
La grieta sabe hacerse presente de modos más discretos, más subrepticios, pero no menos insidiosos. De nuevo la etimología. Es interesante la etimología de la palabra fanático. Bueno, nos imaginamos un fanático como un sujeto en estado de identificación extrema con el ideal del yo, donde no hay duda, no hay ambivalencia. Fanático significa etimológicamente inspirado por una divinidad, entregado a un Dios poseído por lo divino. Lo cual nos pone en continuidad, por lo menos a modo de sugerencia, entre las cuestiones de la grieta y las cuestiones del pensamiento religioso. A la vez, el sujeto de la grieta no es consciente de su propio atravesamiento. No solo quedan escotomizadas radicalmente otras opciones, posiciones, ideas o argumentos, sino que la vigencia de esta misma dinámica que lo determina queda fuera de su percepción. Nadie se autopercibe agrietado. Lo cual nos conduce justamente a que sus determinaciones arraigan probablemente en lo inconsciente. Justamente el desafío de sustraerse a los designios de la grieta requeriría un trabajo psíquico adicional a cuyo empeño el sujeto resiste. Se trata de una expresión, probablemente, de la resistencia de la misma índole de aquella con las que nos topamos en el trabajo analítico. Es claro que las grietas tienen determinaciones sociohistóricas propias de cada circunstancia, tiempo y lugar que merecerían otro análisis en esa dirección. Me he propuesto aquí tratarla como un observable de nuestra clínica, tanto en el plano individual como en la esfera social. A lo que procuro apuntar es a las condiciones intrapsíquicas de su instalación, apoyándome en las aportaciones que el psicoanálisis nos ofrece para modelizar la estructura del yo. En lo que va del año venimos recapitulando los distintos vértices, los distintos momentos teóricos en la producción psicoanalítica, la producción teórica, que apuntan a dar cuenta de la estructuración del yo. Yo voy a puntuar algunas cosas para no sobreabundar. En 1915, en Los instintos y sus destinos, aparece la afirmación del odio como primer afecto fundante, en tanto permite una diferenciación primera y crucial, yo no yo. Cita: el odio es una relación del yo con un objeto que se reconoce como fuente de displacer, se expulsa todo lo que le es extraño, todo lo que choca con él es repelido. En 1917, adición metapsicológica a la teoría de los sueños, dirá: una percepción que se hace desaparecer mediante una acción es reconocida como exterior, como realidad. Toda vez que una acción así nada modifica, la percepción proviene del interior del cuerpo. Y el estímulo decisivo para la configuración de esta dinámica es el dolor. Preferencia aquí del mecanismo de la fuga, del apartamiento como forma de resolver. Ya entonces, en esa instancia del aparato y de la teoría, lo que resulta displacentero, amenazante o intrusivo va a ser expulsado, todo aquello que provoque dolor. Y se lo odia en tanto que frustra o amenaza. Es una primera forma de defensa primitiva y es a la vez fundante. Sobre esta etapa primordial, Klein podrá distinguir dos posiciones, todos conocemos esto, en el psiquismo temprano. En la posición esquizoparanoide el mundo se divide en términos extremos, lo bueno y lo malo. También aquí el odio delimita y organiza. Para Klein ya hay un yo con capacidad de ejercer modos de defensa primitiva. Laplanche y Pontalis en el diccionario aportan los términos yo de placer purificado y yo de realidad inicial. Acuñan estos dos términos reconstruyendo una mirada teórica del yo temprano y apoyándose en los argumentos de los dos principios. Para describir a un yo que se aparta de toda representación displacentera, orientándose solo en dirección a la satisfacción inmediata y alejándose del displacer que amenaza intrusarlo. Laplanche hará hincapié en su teorización en este carácter intrusivo. El yo de placer purificado se caracteriza por el reinado del principio del placer, filtrando todo estímulo excesivo que venga a amenazar la constancia. Lo que es claro que me interesa poner aquí de relieve es que todos estos momentos teóricos, tanto los más tempranos como los ulteriores, los más tentativos como los más elaborados,
convergen en este aspecto decisivo. Lo que proviene de la afuera está cargado de un signo negativo, malo, traumatizante, peligroso, invasivo, lo que es capaz de vulnerar la barrera antiestímulo, según la terminología y el momento al que nos estemos refiriendo. El yo se constituye por exclusión de lo que viene a ponerlo en riesgo, pero además su conformación depende decisivamente de que esta expulsión se logre. En este sentido, hay una grieta que es consustancial con la construcción y la arquitectura del aparato. Y a lo largo de la vida, esta dinámica ha de operar para mantener relativamente indemne su integración. De este modo es factible indicar en la dinámica de las grietas un modo regresivo a modos arcaicos del funcionamiento yoico. Claro que esta regresión no ha de ocurrir de modo espontáneo. Para que algo amenace vulnerar la reestructuración y el camino regresivo se desencadene. Entre nosotros, Yago viene insistiendo en el potencial traumatizante de nuestra época por la vía de un modo de vida marcada por el vértigo informático, el imperativo de satisfacción inmediata, la falta de alternativas al sistema, la ruptura del lazo social. La otra vertiente teórica que se me hace necesario llamar escena es la del yo del narcisismo, el yo como objeto de investidura. Dijimos que el narcisismo construye su montaje por contraste con alguna diferencia, pero es claro que no todas las diferencias ponen en jaque su configuración. No todas tienen el mismo riesgo de vulnerar su consistencia, que en general caracterizamos como inestable y más o menos sólida según circunstancias y variaciones individuales. Probablemente los estímulos que propicien movimientos regresivos son los que pongan en cuestión representaciones del yo que soportan una carga de particular relieve. Los estímulos que propicien movimientos regresivos son los que pongan en jaque representaciones del yo que soporten una carga de particular relieve. En efecto, el yo inviste representaciones de sí mismo que lo constituyen por vía de la identificación, que son a su vez, como sabemos, sedimento de antiguas relaciones de objeto. Entre esos elementos quedan cargadas narcisísticamente representaciones que provienen de una circunstancia contingente, la nacionalidad por caso, o la pertenencia social, o familiar, o el apellido. Por este camino pasan a formar parte de aquello que solemos llamar identidad. Identidad no es un término que Freud haya utilizado y que parece reclamar una mayor precisión conceptual. Quien sí formuló una definición es Erik Erikson, escuela americana, definiéndolo como un sentido interno de continuidad temporal y coherencia personal que permite al individuo sentirse el mismo a lo largo del tiempo y ser reconocido como tal por los demás. La identidad es el resultado para él de un proceso psicosocial que integra experiencias pasadas, valores, creencias y expectativas sociales. Recuerdo que Juan Carlos Perone preguntaba aquí hace algún tiempo si lo que denominamos identidad es propio del campo subjetivo o incluye también las adjudicaciones que el entorno social, familiar, vincular producen sobre el sujeto. Pregunta pertinente porque la definición de Erikson reúne ambos aspectos, pero deja picando el problema de cómo resolver el concepto en caso de que la percepción del sujeto no coincida con las atribuciones de su entorno. Las cuestiones de la identidad de género, hoy en boga y abordadas con interés aquí en el colegio, se enmarcan en este terreno problemático. Me refiero a la tensión entre fundamentar la identidad de género en la anatomía versus las vertientes que se apoyan en la experiencia subjetiva. Dicho sea de paso, son temas bien capaces de propiciar grietas. El hecho evidente de que la cuestión de la identidad conserva estrecha relación con el narcisismo tiene su correlato clínico. Quien dice yo soy de River no lo enuncia de modo puramente descriptivo. Más allá del propósito consciente de autocaracterizarse, que seguramente está, una semiología fina de ese instante nos permite detectar de modo más o menos discreto un sesgo de autocomplacencia, de autoafirmación y aún de orgullo. La enunciación soporta, la enunciación conlleva el plus de la investidura narcisística. Lo mismo con nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras preferencias teóricas, nuestras instituciones de pertenencia. Y entonces decimos yo soy freudiano o lacaniano o cognitivo
o neuropsiquiatra o miembro del colegio de psicoanalistas. Rasgos investidos que forman parte de lo que venimos designando como identidad, que se configura, a su vez, como una trama con distintas facetas. Algo ilustrativo a propósito de esto. En la entrevista que Alberto Marani le hizo a Julio Marota, la primera pregunta apuntaba a las razones de por qué no había elegido la clínica médica. ¿Lo recuerdan? Se notó en Julio, con esa cosa entrañable, que tiene un gesto de sorpresa, una vacilación, denuncia su sorpresa y recompuesto, emprende una respuesta que arranca contando cosas de su colegio primario. El momento me parece ilustrativo acerca de que las razones de nuestras elecciones tienen raíces en aquello que genéricamente llamamos series complementarias y que toda explicación sobre ello se parece más a una saludable racionalización sobre la base de una ignorancia. ¿Cómo se forman nuestros pensamientos? Pensamientos, entiéndanlo como algo que engloba ideas, preferencias, adscripciones ideológicas. La teoría nos ofrece un modelo ilustrativo del proceso por el que construimos nuestros pensamientos. Lo más decisivo de este modelo es que justamente no se trata de un proceso meramente ideativo, meramente racional, reflexivo. Por el contrario, Freud entiende nuestros pensamientos como una resultante, como un fruto de una trama compleja en la que subyacen nuestros deseos reprimidos, experiencias y conflictos infantiles. En el tránsito desde el proceso primario al proceso secundario, lo que hoy es idea, ayer fue deseo, por decirlo con una fórmula gráfica. En el camino han operado la represión, el desplazamiento, la condensación, la simbolización, la sublimación y otros etcéteras que el yo ha aportado laboriosamente. En este sentido, nuestros pensamientos son también vías de tramitación de lo pulsional. Cuando un nuevo acto psíquico ha transfigurado el narcisismo primario en un yo investido, tenemos un yo configurado por una trama compleja y en movimiento que incluye múltiples representaciones de múltiples objetos e inviste secundariamente estos objetos como si fueran sus productos, como si las ideas hubieran surgido en su seno de modo autónomo. El yo es el yo y sus objetos, pero también es el fruto de atributos que le fueron legados por herencia y hasta por efecto del azar. El fenómeno clínico consecuente comporta una ilusión. El sujeto investiga narcisísticamente sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, las puede suponer irrebatibles, un paso más allá, las mejores, y en el extremo, las únicas. La asignación de valor a las cosas es fruto de esta dinámica. En virtud de ella resulta difícil concebir que algo tenga valor per se y con alcance universal. Es la investidura la que hace que un pueblo se enorgullezca de poseer la obra más grande, la obra pictórica más grande. Imaginémonos una pintura mural. En Corea del Sur hay una que mide 24.000 metros cuadrados y que en el pueblo vecino se enorgullezca de poseer la pintura más pequeña, un cuadro pintado en la cabeza de un alfiler. De este modo, las categorías pequeño o grande solo tienen un valor relativo al contexto y a la carga que se les haya adjudicado. Así lo desarrolla Hugo Bleichmar en un viejo libro, lo viejo todavía sirve, como diría el entrañable Favali en El Eternauta, un viejo libro del 81. Yo estaba empezando mi residencia en ese año, así que yo lo leí como pan caliente. Se llamaba La depresión, un estudio psicoanalítico. Refiriéndose a lo que hoy llamamos bipolaridad, entonces era psicosis maníaco-depresiva, señalaba que el narcisismo bascula de modo inestable entre dos únicas posiciones posibles. La exaltación, que en su fusión con el ideal valora todo como grandioso, caso de la manía, y en el polo opuesto, la desvalorización que se corresponde con la caída de la autoestima y el autorreproche, característicos de la represión. Entendido así de paso, se nos aparece la sugerencia de establecer una posible continuidad entre los fenómenos de la grieta y la manía. Para él, el valor que le damos a las cosas, es el resultado de la economía libidinal. Algo es valioso porque está cargado de libido predominantemente narcisista. El proceso es dinámico. El objeto perdería su valor si esa investidura se retirase o se la cambiase hacia otro objeto, se la desplazase.
Un niño invierte valor en el rendimiento escolar, por ejemplo, no por aprecio al conocimiento en sí, sino porque le garantiza el amor del otro y de ese modo inscribe como valioso un rasgo, en tanto que configura su matriz de autoafirmación, reconocimiento y sentido. Para Bleichmar los valores son históricos, relacionales y variables. El valor no es una propiedad intrínseca del objeto. Esta tradición choca con otras tradiciones filosóficas. Para Platón, por ejemplo, el bien, la verdad y la belleza son valores absolutos. Bleichmar, con una mirada esencialmente psicoanalítica, dice que desde el psicoanálisis esto no es viable, que lo que la teoría nos enseña es que el valor solo depende de una posible dinámica libidinal. Vale entonces aplicar esta reflexión para con nuestras propias suscripciones teóricas, nuestras ideas políticas, nuestras preferencias bibliográficas, nuestras pertenencias institucionales, aquello que configura nuestra identidad. Me pareció que algo de esto, allí retomo lo de Carlos, se desprendía de la ponencia de él en la mesa inaugural cuando habló de ciertos obstáculos epistemológicos en nuestra relación de frontera con la escuela del yo. Obstáculos epistemológicos que bien pueden derivar en la construcción de prejuicios y que tienen como sustrato estas mismas dinámicas. Una digresión ilustrativa, y a cuento de esto, buceando en la historia de la escuela americana, que incluye la ego psychology, la teoría, la escuela del yo, aparece un dato curioso. Lo que hoy llamamos desde aquí escuela americana estuvo conformado originalmente por un grupo de psicoanalistas europeos exiliados por la guerra y tuvieron que sufrir a su llegada un cierto desdén por parte de la comunidad local, en tanto que sus propuestas fueron consideradas demasiado europeas, en tanto demasiado abstractas, demasiado filosóficas. Años después, exactamente. Años después, los recorridos conceptuales que se fueron desarrollando desde allí merecieron críticas desde aquí referidas a que se correspondían tendenciosamente con un modelo demasiado americano en términos de su sesgo adaptativo, su dimensión pragmática, etc. En fin, anécdotas ilustrativas de que lo que se considera valioso o desdeñable varía según lugar, época y circunstancias atravesadas por paradigmas cambiantes. ¿Por qué nos seducen entonces, nos convencen, nos interpelan más algunas versiones, algunos acentos, algunas ideas, algunos autores? ¿Por qué razón los elegimos? ¿Es tan cierto que los elegimos? En los albores de nuestra formación, en un determinado ámbito, con determinados maestros, analistas, supervisores, colegas, no teníamos probablemente los elementos de juicio que nos permitieran discernir reflexivamente y fundamentar nuestras propias preferencias. No hay que descartar que bien pudo actuar decisivamente algo del orden de lo aleatorio, en qué residencia me tocó entrar a mí. Y que si lo pusiéramos en una secuencia lógica, el yo viene a investir secundariamente las representaciones que lo configuran. Y así, corriendo cierto riesgo de antropomorfizar las instancias, pero claro, beneficio de la claridad, podemos decir que el yo se engalana, se prestigia, se engolosina como fruto de un montaje narcisístico que allí se organizó. Se nos ocurre una buena idea, entonces adviene como gozosa frutilla del postre una cierta vivencia de regocijo. Bien mirada, con lente que el propio psicoanálisis nos proporciona, esa ocurrencia, esa idea, ese rumbo vivido como una elección, es resultado de una compleja trama inconsciente en el seno de la cual el yo no puede reivindicar autonomía. Como sabemos, la autonomía del yo es relativa y consiste en una trama sobredeterminada y a la vez sobredeterminante. Podríamos resumir bajo el sintético paquete de series complementarias, que es una noción abarcativa, pero que desglosada nos permite ilustrar el complejo proceso de estructuración. Incluye tanto lo endógeno, las experiencias infantiles, como el aspecto aleatorio, lo que se suele llamar factor desencadenante. Lo aleatorio, los factores actuales que pueden obrar como tales. ¿Por qué razones me interesa la grieta como observable? Bueno, si fuese consistente con lo que estoy diciendo, tendría que decir no sé. En primer lugar, como ciudadanos de este tiempo y de este lugar, en la impresión de que bajo la vigencia de la grieta
de las grietas, el efecto es claramente empobrecedor, tanto en lo que hace al propósito del enriquecimiento simbólico como en el plano de lo material. La posibilidad de construir proyectos perdurables, sustentables e inclusivos parece cada vez más lejana. Economistas, cientistas políticos, periodistas de opinión en nuestro país coinciden en denunciar la eterna basculación entre proyectos polarmente diferentes que se dan relevo turno a turno antes de llegar a dar algún buen fruto, con distintos acentos: la inestabilidad de las alianzas sociales y políticas, la falta de acuerdo entre las élites, las conductas corporativas, la pregnancia de lo ideológico. En el plano de lo simbólico concebimos al pensamiento como una herramienta al servicio de Eros, y se hace evidente que la grieta menoscaba la función de pensar. El ejercicio del pensamiento crítico allí se hace incompatible, y es dable incluso ver que aquel que en su discurso explícito defendería el pensamiento crítico como modelo, como actitud, recaiga insensiblemente en los repliegues obturadores de la grieta. Para ir terminando, y va a quedar claro que estos párrafos están empujados por acontecimientos de las últimas semanas. Aunque la grieta comporta distintas formas de violencia de diferente grado, no siempre su desenlace es la guerra. Pero sí es un riesgo, la grieta puesta en acto. Medio Oriente, sin olvidar sus determinaciones geopolíticas y materiales, resalta como el ejemplo más dramático y que sigue conservando una actualidad irrompible a pesar del paso de los años, de los siglos. Cada bando hace puntuaciones sobre esta larga historia, de modo tal que el iniciador del conflicto o el responsable de la violencia primera resulta indiscutiblemente el otro. Muy lejos, apagada por el estruendo de los misiles, queda la voz de Manuel Levinas exhortando a la responsabilidad ética de dar hospitalidad al otro radical, ideas que nos acercó Mariana Wikinski en una recordada exposición de hace unos años aquí en el colegio. En el año 1932, salvando las fronteras que los separan, Freud y Einstein, veredas epistemológicas que podrían haber propiciado una grieta irreconciliable, sostienen una conversación epistolar memorable sobre las razones de la guerra. Se habían conocido personalmente unos años antes en la casa de un hijo de Freud, se cayeron bien, así parece. Freud le escribe a Ferenczi que el científico le resultó amable, alegre y seguro de sí mismo. Están entre guerras y aún antes de las atrocidades del Holocausto. Es Einstein el que abre el juego. Por iniciativa que había partido de la llamada Ligas de las Naciones, una especie de entidad primera previa a las Naciones Unidas, pero que se integró justamente en respuesta a la devastación ocasionada por la Primera Guerra. Se invitaba a intelectuales renombrados a una reflexión pública, en un gesto de confianza en la posibilidad de que el pensamiento crítico enfrentara los desafíos globales. Einstein interpela a Freud acerca de los caminos, si es que los hubiera, para evitar la fatalidad, así la llama, de la guerra. El término es elocuente de un pesimismo flotante. Las guerras se vienen repitiendo a lo largo de la historia casi como un destino inexorable. Que a Einstein lo preocupa el destino de la humanidad, en tanto y en cuanto el progreso tecnológico del cual él es actor protagónico hace más probable el horizonte de la destrucción masiva. Si es Freud el interpelado, anida en Einstein la intuición de que las razones arraigan en la profundidad de las pasiones humanas, que su ciencia no tiene mucho para aportar. Entre ambos repasan los fracasos de la humanidad a la hora de organizar instancias supranacionales que oficien de terceros mediadores. La respuesta freudiana es bien conocida y tiene por centro argumental la cuestión de las pulsiones autodestructivas. Años antes, en 1915, a poco de iniciada la Primera Guerra Mundial, el propio Freud escribe un texto que se llama Lo perecedero, lo efímero, ensayo sobre la caducidad en otra traducción. Allí reivindica el valor de las cosas a pesar de su condición efímera. Por el contrario, apuesta que es la caducidad lo que potencia el valor, respondiendo a la melancolía del poeta que se lamenta de la breve duración de las cosas. Hasta ahí un Freud optimista.
Pero hay también en el texto el testimonio de una decepción, la expectativa de que el progreso cultural lleve a la pacificación. He ahí un duelo, señala, abundando en su teorización sobre el duelo, sobre el tema, que se publica ese mismo año, pero dejando lugar a la lectura de que también parece estarse refiriendo a un duelo personal respecto de los alcances y las limitaciones de su método y de la razón como herramienta de progreso. Es difícil sustraernos de una sensación equivalente en estos días. El escenario, salvando diferencias de época, conserva alguna semejanza dramática con lo que nuestra actualidad nos depara. Termino así. En tiempos de desazón como los que nos está tocando, la reconstrucción de la esperanza se nos presenta tan imperativa como remota. Siempre nos flota la pregunta acerca de si estos tiempos tienen una dificultad distintivamente más dramática, más definitiva que otros. ¿Acaso se trata de que lo vivido en presente tiene mayor fuerza de impacto que cualquier pasado? Y solo se trata de que el yo, nuevamente, sufre ante todo lo que lo hiere de modo actual y directo. Y aunque no existe la posibilidad de precisar la medida comparativa, es el yo el que le pone valor y se abroquela en la ilusión de que su sufrimiento pueda ser el peor de los sufrimientos posibles. Entre tanto, con la lucha interminable entre Eros y Tánatos como telón de fondo, nuestro instrumento nos ofrece la posibilidad, módica pero erótica, de reflexionar sobre nuestras propias determinaciones, examinar nuestras propias derivas, poner en cuestión nuestras ilusiones de certeza. No nos ofrece garantías, no salvaremos el mundo, pero en el mejor de los casos ayuden a propiciar y mantener conversaciones suficientemente buenas, apuntando, como Rafael nos decía en un texto reciente que nos envió, a poner en juego toda la verdad posible, tolerable, que no replique nuevas cortadas para rehuirla. Alberto terminaba su exposición hace 15 días proponiendo que un buen análisis nos conduce a la valentía. Se refería, si lo entendí bien, a sobreponerse a la amenaza de castración. Agrego aquí, si cabe, que en lo que hace a las celadas del narcisismo, un buen análisis también debería orientarnos, esquivando grietas, por el camino estrecho y sinuoso de la genuina modestia. Bueno, Hasta ahí lo muchas gracias, Marcelo. Dejamos entonces la posibilidad de participación, preguntas, comentarios de los compañeros. Daniel. Me adelanté a pedir el micrófono porque me imagino que va a haber muchas felicitaciones y quería inaugurarlas. Me encantó, me pareció la forma en que lo escribiste, lo leíste, te moviste, parecía, como dijo Hilda, que estabas animando la fiesta de fin de año, a pesar de la temática que estás trayendo, que no, digamos que no es muy alegre, pero tu tono no dejaba de mostrar como cierto optimismo. Yo estos días estuve leyendo mucho el porqué de la guerra y también me gustó cómo lo transmitiste. Es cierto que se tenían simpatía, pero me parece que a Freud no le agradó mucho al principio, eso es lo que dicen, tener que contestarle la invitación que le hizo Einstein tardó y bueno, pero se enganchó y vos lo describiste muy bien. A mí por momentos me parecía que eran dos, sobre todo Freud, extemporáneos hablando acerca de la guerra, eh, quizá con mucha ingenuidad ambos. Creo que Einstein proponía algo así como un comité, un supracomité que digite y dirige a las naciones y sabiendo que era imposible. Creo que la Liga de las Naciones no prosperó mucho.
sabemos lo que pasó años después. Y Freud creo que respondió con mucha ingenuidad, me da la impresión. Eh, pero bueno, retomando un poco también todo lo que trajiste, creo que es una forma muy, muy exquisita de mostrarnos a Freud. Y sin duda que lo viejo bien dicho sigue funcionando. Carlos o Cintia. Carlos o Cintia, ¿nos escuchan? Sí, 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 soy yo el que quería decir algo. En principio quería agradecerte, Marcelo, por tu presentación eh, tan compleja, diría, por un lado, y tan simple por otro. Además de que estás exhibiendo un estilo literario realmente admirable, ¿no? Digo porque, ¿por qué digo compleja y simple? Porque la simpleza consiste en que vos encontraste el hilo conductor no solo de la mesa inaugural, sino del trabajo del año, creo yo, que tiene que ver con la cuestión de la frontera. Metáfora que me parece que es absolutamente necesaria en nuestro trabajo. Porque creo que cuando vos, me llamó la atención, ¿no? Como derivás de la cuestión de la frontera, la grieta, a la constitución del yo. Y ahí eso me revela que, digo, me estás enseñando que el yo es un problema de la frontera, que es lo que nos separa y nos une al otro. Porque la frontera, hace muchísimos años, antropólogo muy interesante, Carlos Martínez Sarasola, ya fallecido, nos dio una charla en ocasión de un encuentro que había vieja reunión en la biblioteca, donde habló de la frontera, de la zanja de Alsina y de cómo se había establecido la frontera con el indio. Y lo que señaló allí es que la frontera, lejos de dividir, reúne. El espacio de frontera, creo que acá eso nos toca un poco conceptualmente a la idea de espacio transicional de Winnicott, ¿no? El espacio de frontera es un espacio donde se va y se viene. Tengo oportunidad de estar atendiendo a una persona que vive en la frontera de dos países, ¿no? Y lo interesante es que cuando habla, habla en Spanglish. Da por sentadas palabras en inglés, hablamos en castellano, pero da por sentadas palabras en inglés que los dos entendemos, ¿no? Pero hay una especie de mixtura en la frontera, que a mí me parece que es muy importante para pensar tanto a nuestra disciplina como a nuestra práctica de todos los días. ¿Qué nos separa y nos une a las otras disciplinas? Era lo que nos traía como problema Alberto la otra vez, ¿no? ¿Qué nos separa y nos une a nuestros pacientes? Es el problema bueno, en el que nos encontramos todos los días. Ahí conceptos como abstinencia, neutralidad, todo ese tipo de cosas me parece que apuntan a esa cuestión. ¿Qué nos separa y nos une a nuestros pacientes? Muchas veces digo esto y ya está, pero necesito expresarlo así, ¿no? Muchas veces yo, cuando hago alguna intervención con algún paciente, lo hago en primera persona del plural. No suele suceder que en tales circunstancias reaccionemos de tal o cual manera. Ahí estoy subrayando, creo yo,
lo que me une a ese paciente por pertenecer ambos a una condición humana que entiendo en algunos aspectos es universal. En otras oportunidades decimos usted, ¿no? Ahí hay otro tipo de frontera. Bueno, yo he trabajado bastante sobre la frontera, no me voy a poner aquí a repetirlo, creo que alguna vez presenté un trabajo en el colegio hace algunos años sobre el tema, ¿no? Hay fronteras blandas, fronteras duras, hay muros que separan países, hay murallas chinas y hay la frontera de la triple frontera que sabemos que es más permeable que, ¿no? Bueno. Eso, me parece que la idea de frontera es fundamental para que pensemos nuestro trabajo y nuestra disciplina. Así que te agradezco que lo pongas en valor de esta manera, con semejante texto, ¿no? La verdad que el texto me parece hermoso. Sí, Magdalena. Acá el micrófono. Sí, perdón, no había visto la mano levantada acá, enfrente nuestro, de Alberto. Ahí. Bueno, Marcelo, me sumo al agradecimiento por tu texto. Realmente, me encantó. Esto de retomar y buscar el hilo de aquella primera mesa en la que participé y el hilo de lo que venimos trabajando hasta ahora en el colegio, en el contexto que estamos viviendo, las guerras, las grietas y por el otro lado el trabajo y articularlo con el trabajo metapsicológico del yo, con me parece, de la constitución del yo y de las características de esta instancia, me parece realmente un trabajo fantástico y además, como decía Carlos recién, escrito exquisitamente. A mí me parece, yo había escrito hace un tiempito el tema. No lo había ligado a la grieta, pero sí al odio, a la cuestión de cómo hay algo en lo constitutivo del yo vinculado a esto que vos retomás del yo del placer purificado, donde la frontera del yo, algo que tiene que ver con la constitución de lo identitario, eh, está atravesado por la cuestión de marcar lo externo como lo odiado, lo otro como lo odiado, como lo deleznable, como lo eh, horrible, lo desagradable, lo extranjero, queda todo ahí en ese momento de constitución del yo, el yo de placer purificado. Me parece que ahí cala hondo la cuestión de por qué hay algo en lo constitutivo del ser humano que no permite, salvo un arduo trabajo psíquico y un arduo trabajo de análisis, superar la cuestión de las grietas y poder entrar en conversación con el otro y todo esto que vos señalabas en relación a la hospitalidad con lo extranjero. Me parece que esa es una perspectiva bastante poco optimista a la cual asistimos cotidianamente, ¿no? Lo otro, respecto de las fronteras, que a mí me ha parecido siempre interesantísimo, es lo que Freud señala en la metapsicología, en el texto de lo inconsciente, respecto de los mestizos, donde estos elementos que traspasan la frontera entre lo consciente y lo preconsciente, lo consciente, preconsciente, consciente y lo inconsciente son las producciones más ricas del psiquismo humano. Digo, que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con
no solo con sí, que tienen que ver con la aparición de lo nuevo, de lo diferente, algo como que se sustrae a la repetición en esta formación de estos elementos que tienen que ver con la fantasía, pero que tienen que ver que tienen que ver con la creación. A mí me parece que ahí hay una noción respecto de la frontera que debe ser permeable para que esto ocurra. Eh, bueno, me parece que algo de esto vos traías. Y lo otro que pensaba es respecto de las posibilidades de integración. Vos lo traías mencionándolo en relación a al espacio transicional que propone Winnicott, en donde ahí la frontera tiene una plasticidad que también permite la creación y pone, me parece, eh, y hace que la posibilidad de que el odio y todo esto de lo extranjero se integre de otro modo en procesos de creación, y no solo en eso, sino en el psiquismo de cada quien, ¿no? Bueno, eso, y vuelvo a agradecerte, Marce. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan perfecto. allá? ¿Sí? Bueno, es un ejemplo más de lo que nos puede ofrecer Marcelo en el sentido de una correspondencia, como decía Carlos, de otra manera, pero decía, me parece algo sustancialmente igual, que es la correspondencia entre forma y contenido, porque es una relación encantadora entre ambas cosas. Lo articulaste fantásticamente, así que felicitaciones. Es muy agradable encontrar trabajos como estos. Yo quería decir dos cosas, este, creo. Dos, sí. Una primera es que en relación a las fronteras, que es lo último que estaba diciendo recién Magdalena, siguiendo lo de Carlos, a mí me está interesando mucho un concepto que se aviene muy bien con lo que ustedes saben que estoy investigando, que es el de interfaz. Es un concepto bastante complejo, pero sumamente interesante, sumamente interesante. Digo, estoy, y el gerundio es genuino, valga la similcadencia. Estoy en eso poco a poco. No es un concepto sencillo, pero básicamente la interfaz es un lugar en que dos superficies toman contacto y donde se produce intercambio. Un ejemplo, quizás princeps de esto tiene que ver con las células, porque si esto lo tomamos o lo llevamos a la biología, el intercambio no solamente es activo y se produce allí sin que se pierda, por supuesto, el contorno, la frontera, pero al mismo tiempo la frontera es semipermeable. Es decir, no se diluye el contenido de de un lado respecto de lo que hay en el otro, sino que se produce un intercambio activo. La segunda cuestión es que como esto es así, yo creo, estoy absolutamente convencido y como ustedes, como decía Marcelo, y recién citaban, los últimos acontecimientos nos hacen pensar que podríamos estar en momentos sumamente críticos de vida en el planeta. Es así. Como estoy convencido que vivimos en la prehistoria, hubo una prehistoria 1, pero la prehistoria 2 no es tan larga, pero es esto. Creo que si la humanidad logra sobrevivir, seguramente pasaremos, o nuestros bisnietos, no sé quiénes, a lo mejor nuestros hijos, ojalá, pero no creo, eh, a la verdadera historia. En ese caso, yo creo que las fronteras van a ser interfaces y van a ser plenamente lugares de intercambio y de recíproco enriquecimiento. Porque lo que pasa con los fenómenos de interfaz
es que los estudian disciplinas distintas, que es lo que a mí me interesa en este momento. Por otro lado, y finalmente yo tengo la impresión, me gustaría saber qué pensás vos y qué piensa el resto de los compañeros también, pero yo tengo la impresión que paradójicamente sobre esta sombra que se cierne sobre el mundo, en cuanto a nuestra disciplina, yo creo, nuestra disciplina y las disciplinas adyacentes, lindantes con la nuestra, hay una infinita mayor apertura que la que había cuando nosotros empezamos la formación. Yo creo que por lo menos en mis interlocutores, que por las distintas proveniencias hubiera encontrado tanto del lado de los organicistas extremos anteriores, los psiquiatras a los que yo y vos pertenecemos, están perfectamente abiertos a hablar y a mandar pacientes a hacer psicoterapia, pero una genuina, no un acto de deferencia, sino como una genuina opción pro bien del paciente. Y de nuestro lado, yo creo que hay una creciente disminución de la omnipotencia de que la palabra cura y que el psicoanálisis es formidable y prácticamente omnipotente, a una humilde, a una modesta aceptación de que hay límites y de que necesitamos la colaboración de los que están del otro lado de la frontera para poder trabajar sobre un mismo objeto juntos. Yo creo que esto hoy en Buenos Aires, creo que en otros lugares, bueno, no conozco tanto, pero en el país diría, me animaría a ir un poco más allá de la General Paz. Creo que en el interior también pasan estas cosas. Hay mucha aceptación de lo que en otro momento fueron las grietas, no solamente entre la escuela del yo y el psicoanálisis bueno. El Canal de la Mancha, los franceses y los ingleses, los kleinianos y los lacanianos, los freudianos, los kleinianos, los de la escuela de los malditos, de la escuela del yo, aberrantes, yanquis, vendepatrias, ignorantes de las bondades del psicoanálisis, y nosotros que somos los campeones porque la tenemos clara. A mí me parece que esta especie de secularización, de circulación y de necesidad y curiosidad para comprender qué hay del otro lado de la, no diría de la tapia, sino del cerco, un cerco vivo, ¿no? Como una especie de ligustrina. A mí me parece que estamos en un mucho mejor momento. Ojalá que el mundo no se termine antes de que podamos enriquecernos más. Ahí se escucha. Bueno, muy brevemente contestar el desafío de Alberto. Sí, yo creo que hay grupos, instituciones, personas individuales con actitud abierta. No sé si se generalizaría a todos los ambientes formativos e institucionalizados. Una de las fantasías que se me ocurrió traer como modelito, si el trabajo hubiera tenido otra configuración, era preguntarnos, a raíz de un casito clínico, ¿qué hacemos cuando un paciente viene a sesión viniendo esta misma semana de un encuentro de constelaciones familiares? ¿Sí? No creo que sea una experiencia singular que me ha tocado a mí, ¿no? Me parece, cuando digo ahí que nuestra propuesta terapéutica es hoy, entre otras, convivimos con algunas francamente inconsistentes y esotéricas, o que por lo menos esa es la caracterización que nos despierta espontáneamente, grieta de por medio, y otras que a mí me resultan humildemente interesantes, ¿no? La experiencia de las constelaciones familiares tiene una particularidad: se les instruye a los integrantes a no divulgar aquello que ocurrió durante los encuentros, con lo cual, primer rasgo que a uno le despierta una sospecha de cosa sectaria, ¿no?
Hace poco un paciente me contó una sesión de constelaciones familiares que de ninguna manera distaba de lo que podría haberse puesto en juego en una sesión de psicodrama en los años 70, ¿no? Hay muchísimo de técnica psicodramática en eso que parece una práctica un tanto de sociedad secreta. ¿Qué grado de apertura tenemos con eso? Bueno, es difícil generalizarlo. Me parece que tenemos el desafío, en primer lugar, de saber que existen, que están entre nosotros y que muchos pacientes se sienten auténticamente beneficiados en términos de su balance anímico respecto de la experiencia. Lo traigo como viñeta. Quiere decir algo hace rato. Sí, Mariana. Bueno, hola. Bueno, Marcelo, gracias. Me parece que trajiste un trabajo donde hablas de todos nosotros, que haríamos bien en hacernos algunas preguntas a partir de tu trabajo y en revisar nuestras propias identificaciones con ese modo constitutivo del yo que plantea que lo diferente implica siempre un ataque al yo. El colmo de la grieta sería que pensemos que nosotros no somos quienes fomentamos la grieta, sino que la grieta la fomentan los otros. Y como buenos psicoanalistas deberíamos hacernos cargo de nuestros propios obstáculos epistemológicos intrapsíquicos, ¿no? Que creo que son los que vos describís. Yo iba escuchando el trabajo y pensaba qué nivel de atrapamiento que produce este escenario, ¿no? Porque trataba de pensar salidas, digamos, de esto, ¿no? Es cómo hacemos para no justificar nuestra propia cerrazón respecto de los argumentos políticos, sobre todo, ¿no? Que otros tienen y que nos cuestionan. Entonces me encontraba pensando en una apelación al sujeto ético y no me cerraba porque también pensaba que el sujeto ético en definitiva se constituye en los mismos contextos sospechosos, entre comillas, en los que puede constituirse ese yo que luego habrá de ser puesto en cuestión en esa diferencia con el otro. Trataba de apelar a factores que tienen que ver con momentos históricos, estaba en la misma trampa. Es decir, en definitiva, ¿de dónde podríamos agarrarnos para justificar que nuestro pensamiento, en definitiva, es más válido que el pensamiento del otro? Y hay muy poco de lo cual agarrarse. Esta semana, y ya no me acuerdo dónde, leía una frase en un artículo que citaba a un autor cuyo nombre no retuve, que decía, eso no es verdad y eso está demostrado por mi opinión. Y yo creo que esto es algo que nos pasa todo el tiempo. Entonces el tema es, si el psicoanálisis nos ofrece alguna herramienta para revisar nuestros obstáculos epistemológicos intrapsíquicos y nuestra imposibilidad de entender qué nos impide trascender algo de esa grieta. Y lo digo incluso desde un pensamiento profundamente autocrítico, porque no pienso para nada que es algo que ni que yo tenga resuelto, ni que sea tan fácil de resolver. Entonces me parece que una de las virtudes de tu trabajo es que me parece que nos hablaste a todos nosotros y hablaste de todos nosotros. A ver, sí, me escuchaste bien. Como anticipé, había otras posibles versiones de traer este tema. Una versión era hablar de la grieta política, que bueno, no parece ser un tema propio de un colegio de psicoanalistas, pero a la vez si la grieta es un fenómeno clínico y está calando hondo en nuestro medio y en nuestra sociedad, tuve un poco de miedo de volcar en una ponencia así opiniones muy personales, posiblemente atravesadas por mis propios agrietamientos, ¿no? Mi posición personal sobre la grieta es que la grieta es un problema. Mi posición personal sobre la grieta es que no hay manera de desatravesarse, pero que un primer movimiento desatrapador consiste, y esto es lo que el psicoanálisis nos enseña, en hacer consciente lo inconsciente, ¿no? En proponernos mirarla, ¿sí? ¿Por qué nos gusta el psicoanálisis?, le preguntó Alberto a Julio Marota. La verdad, de nuevo, la respuesta es no sé, lo que sí sé es que me gusta. Si me gusta es porque lo tengo cargado narcisísticamente y que también forma parte de mi yo el ser psicoanalista y el mirar con desdén al coordinador de una sesión de constelaciones familiares, ¿no?
Me parece que eso es un hecho, ¿sí? Me parece que en la política esto está teniendo un vigor francamente empobrecedor, ¿no? No quisiera traer lecturas personales del último proceso, del ascenso de Milei como proceso, sí, pero creo que tiene que interrogarnos a los que creímos que Milei era imposible, ¿no? Y me parece que ahí, de nuevo, la grieta jugó papeles fundamentales, ni que hablar del encarcelamiento de Cristina, las causas por corrupción. Bueno, otra anécdota personal que me dio pudor traer, pero que Mariana me está invitando. A ver, ¿cómo hago para no personalizar? Me tocó en el consultorio atender a dos personas paradigmáticamente ubicadas en dos lugares de la grieta y disputando en el mismo terreno, uno de los juicios periodísticamente divulgados, ¿no? Las dos son buenas personas, las dos hablan de buena fe, las dos argumentan consistentemente sobre la culpabilidad o sobre la inocencia de tal funcionario, con argumentos que no dirías, acá estoy hablando con Hitler, ¿no? Ni con Milei, ¿no? Sino con dos señores que están probablemente agrietados tanto como lo está cualquier sujeto humano en tanto tiene una configuración del yo histórica en los términos que traté de resumir, y que al cabo de las sesiones de ambos, que obviamente el tema del juicio los interpelaba y los movilizaba familiarmente, ¿no? Por supuesto, ambos denunciaban en la otra parte conductas corruptas, violentas, de mala fe. Si fuese así, parecía una guerra entre piratas, ¿no? Y ninguno de los dos lo era. Hasta donde la percepción empática de un psicoanalista puede abarcarlo. Puede decir, bueno, puede haber un afán destructivo y psicopático en un sujeto sin que lo advierta. Sí, claro que puede haber, pero digamos que son pacientes con los que yo conocía desde tiempo antes de que estallara esta situación, ¿no? Bueno, sin personalizar las cosas, me parece que el tema de la grieta nos interpela no solo en términos de nuestra identidad profesional, lo digo en relación de como ciudadanos de la Argentina. Sí, Oscar, sí, te escuchamos. Oscar, A mí me preocupa que no te ahorques el cuello, no sé, no puedo quedarme tranquilo. Oscar se desmuteó, por lo tanto alentó mi esperanza de escucharlo, pero está en el sur, en su casa de Traful. Ahí está, ahí está. Te escuchamos, Oscar. Esperamos. Dale. Ah, no pongo la imagen porque tengo más riesgo de perder señal. No entendía recién qué estaba pasando porque aquí veo que era un chiste interno de la reunión, lo del ahorcamiento. Acá veo los gestos de Marcelo. Bueno, sí, además de la ductilidad clínico, teórico y expositiva del trabajo, quería hacer a ver, referirme a la palabra grieta cuando la escuchaba y a este tema del yo y sobre todo de sus dinámicas. Porque la palabra grieta ha tomado una dimensión que tiene que ver con esa constitución donde la grieta es un abismo que separa de modo radical. Y una grieta puede ser también un hueco por el cual se puede encontrar una rendija en algo que está absolutamente solidificado y rigidizado. Es indudable que en los términos políticos generales de la época, grieta se ha puesto
en ese contexto de abismo. Un abismo que tiene una peculiaridad y que tiene que ver con la cuestión del yo. Que no solo tiene que ver con, y puede explicarse desde el punto de vista de las peculiaridades tempranas de la constitución del psiquismo, que por supuesto le sigue de soporte, sino por un fenómeno muy particular, que es la posibilidad de construcción y mutaciones y modificaciones del psiquismo y del yo en el curso del tiempo a través de la instalación de los odios relacionados con la grieta. Pensar en términos de que todos podemos ser víctimas de esa situación me parece evidente. Es decir, nunca estamos del todo seguros en qué momento entramos en la zona del fanatismo. Eso es así. Ahora, también es cierto que hoy por hoy hay formas de instrumentación, creación muy sofisticadas de ese fanatismo. Y a mí es lo que más me preocupa. Cuando Alberto traía este tema del fin, esta especie de fin del mundo, hoy un paciente me decía que estaba preguntándose, había consultado con un especialista en marketing tecnológico para la actividad que realiza, y después que le explicó todo en las modificaciones del negocio que él hizo siempre de una cierta manera, sintió una especie de vivencia de muerte. Dice, esto no, el mundo era otro. Todo lo que él estaba habituado a hacer, pero al mismo tiempo las perspectivas que ofrece ese modelo crean esa sensación donde lo humano, que es el tema de la forma humana en términos de lo amoroso que incluye lo odioso en lo humano, se ha transformado en un tema hoy muy instrumentable. Cuando conté y ahora escribí en el psicoanalítico el tema de la inteligencia artificial y la OTAN, no estábamos en la época, todavía en esta guerra. Pero esta guerra se arma, se diseña, se construye. Y esos sentimientos que moran en lo humano deben, digamos, creo que uno de los desafíos es qué posibilidades de transformación tiene ese yo. No solo en términos de las identificaciones tempranas, sino el valor de las formas de clase en la creación de identificaciones nuevas. Porque hoy por hoy lo que se ataca, me parece, es el pensamiento, no los pensamientos, que es otra cuestión. Es como me acuerdo aquel libro de Bion, Volviendo a Pensar, ¿no? Donde ponía en juego qué es pensar. Hoy lo que está en juego es esa categoría. Y la grieta crea, la idea de grieta como abismo, está planteada en términos de oposición radical. Y creo que un abismo luminoso es encontrar en lo macizo de cada uno de nuestros espacios rendijas que se dirijan, me gusta la idea de fronteras, entre otras cosas porque siempre así definió Freud la pulsión, una frontera, y creo que las fronteras tienen vida propia, ¿no? Una frontera no es un lugar que divide uno y otro, es un lugar que construye cosas o que destruye cosas, que es una forma también de construcción de un mundo destruido. Pero esa situación me parece que es importante incluirla en términos de no solo pensar la función del yo y sus peculiaridades metapsicológicas por lo que podría ser el andamiaje teórico freudiano tradicional, sino también la vigencia que tiene el presente en la propia constitución psíquica como un fenómeno permanente.
no como un fenómeno que fue. Eso todos trabajamos sobre una cierta idea así, si no, no tendríamos posibilidad de que un paciente se modifique o a lo sumo se resigne a que ese es el destino psíquico que le tocó. Y no es el caso. Pero me parece que ahí hay una dinámica en que este tema de la instalación y la instalación del odio, no es joda esto de instalar, construir, producir mentes que están absolutamente empobrecidas. Y esto va más allá de lo que puede ser las enormes contradicciones que todos nosotros portamos sobre nosotros mismos, ni bien rascamos un poco la cosa. Bueno, te agradezco mucho, Marcelo. No se escucha, ¿eh? No se escucha nada. Sí. Bueno, tenemos todavía unos minutos por si hay alguno de los compañeros que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al excelente trabajo que nos acaba de presentar Marcelo. Sí, acá hay una emoción también, ¿no? Una opción. Bueno, Cielo, que suele llegar siempre. Dale, Cielo, Que suelo llegar al final. te escuchamos. Tarde pero seguro. Bueno, bueno, me encantó el trabajo, Marcelo. Una invitación a pensar y de una manera muy rica, coincido con lo que dijo Carlos, muy bien escrito. Bueno, no, me quedé pensando en algo que vos traés, que es la relación entre tener una postura menos agrietada, un posicionamiento menos agrietado al final del análisis, como un logro de fin de análisis. Y lo relacioné, no sé si es válido. ¿Vieron cuando se dice, cuando uno escucha a una persona que atravesó varios análisis y que todavía sigue muy peleado con el padre o con la madre, poniendo demasiado el acento en las cuestiones negativas de los padres y lo que le transmitieron negativamente, digamos, que no lo ayudaron en la vida? Y también se dice, se habla mucho del fin de análisis en este sentido, que un buen fin de análisis coincidiría con una puesta, algo así como, bueno, tener una visión más realista de los padres, teniendo en cuenta lo que no nos pudieron legar o los problemas que nos transmitieron relacionado con nuestras neurosis, pero también lo que nos dieron y que gracias a eso somos lo que somos. Un fin de análisis coincidiría también, como nos recordaba Rafael Paz, decía, ¿se acuerdan? Piensen en que a la hora de la sesión, cuando uno ya termina su análisis, en esa hora puede ir al cine, una semana o 2 semanas después, y entonces esa mezcla entre el alivio por haber terminado el análisis y al mismo tiempo el dolor o cierta angustia
por un proceso concluido, ¿no? Sin dejar de valorizar todo lo enriquecedor que fue un proceso analítico, pero él marcaba los dos movimientos entre el alivio y la tristeza por la interrupción de un vínculo sumamente valioso, el vínculo con el trabajo analítico en sí y con la figura del analista. O sea, insisto que es un trabajo el tuyo para volver a leerlo, porque da para seguir pensando. A ver, sí, la apelación a la modestia con la que termino el trabajo tiene que ver desde ya con nociones que todos conocemos, la destitución de su majestad, yo, pero a la vez bajando a la clínica de nuestra práctica de nuevo, ¿no? El psicoanálisis no solo detenta la hegemonía de las prácticas referidas al alivio del sufrimiento anímico, sino tampoco puede detentar la máxima eficiencia en la obtención de resultados, ¿no? Tampoco podemos decir, por más que el psicoanálisis nos guste y de los riquísimos y valiosos logros que hemos tenido, que nuestra clínica está asignada exclusivamente por éxitos terapéuticos. Con lo cual, me parece que ahí también hay una destitución necesaria de nuestra herramienta como la mejor, ¿no? A ver, lo voy a decir un poco provocativamente. No es descartable que una persona se sienta más ayudado por su proceso de constelaciones familiares que por una terapia analítica que a lo mejor no anduvo, ¿no? A ver, todos nosotros tenemos unos cuantos años de recorrido. Supongo que no hemos hecho una estadística, ¿sí? Pero la cantidad de pacientes que han quedado en el camino, que uno se ha quedado con ganas de ayudarlos mejor, que eventualmente empeoraron, que eventualmente consultaron con otro analista y les fue mucho mejor y otros no tanto. Quiero decir, la estadística es heterogénea como la de cualquier práctica, ¿no? Con lo cual, es posible decir, creo, que nuestra teoría es la más densa desde el punto de vista de su sofisticación y de su riqueza conceptual. No me parece que sea dable decir que es la mejor en términos de resultados. El sufrimiento anímico humano sigue siendo una realidad. Las patologías graves, a ver, el campo entero de la salud mental está en deuda respecto de mejores logros, de mejores éxitos terapéuticos con las patologías de gravedad, ¿no? Cuando yo me formaba decía, bueno, la esquizofrenia es una enfermedad incurable. Sigue siendo bastante cierto, ¿no? Alguien defendió aquí alguna vez en el colegio que teníamos derecho a decir que en el campo de la salud mental también hay patologías incurables. Juan Carlos Perone pide la palabra. Primero felicitarte por el trabajo porque es enormemente estimulante, bueno, fue muy agradable escucharte, y hay que seguir pensando, pero se me ocurrió ahora una pregunta que por ahí tiene un tono medio crítico, en función no de lo que dijiste antes, sino de lo que dijiste ahora. ¿Y por qué nos tendríamos que hacer cargo de la tarea de curar todas las patologías? Pero no hace rato que lo tenemos admitido eso en la práctica, más allá de que valga la pena mencionarlo en los lugares y momentos, pero a mí me parece que eso está aceptado de algún modo, que con pacientes con los que las cosas no funcionan bien y no tenemos muy claro si dependió de nosotros, del paciente, del vínculo o del propio modo de trabajo que impone, bueno, la localización que tenemos como práctica teórica. Y también sabemos de que hay, o creemos que hay algunas patologías y modos de funcionamiento psíquico que nos exceden. Entre otras cosas, muchos de nosotros en muchas ocasiones derivamos pacientes al psiquiatra para que lo medique porque entendemos que tiene que haber una intervención que nosotros no podemos tener o que hay que trabajar conjuntamente. Me parece que eso, esa cosa de humildad, digamos, de no omnipotencia está presente en la mayoría de la gente más o menos razonable que forma parte de los que tenemos esta práctica o esta orientación, pero ojalá que sí. Es difícil hacer una estadística o una encuesta sobre eso. Cuando
cuando hablaba de destituir ideales demasiado ambiciosos respecto de logros terapéuticos, incluyo las neurociencias, incluyo la psiquiatría, no solo al psicoanálisis, ¿no? Lo de Silvia Vikinsky hace poquito, se han desarrollado una cantidad de moléculas bastante profusas en las últimas décadas. Tampoco se puede decir que se haya logrado el antipsicótico que funcione verdaderamente mejor y de manera... ¿sí? No solo es extensivo a nuestra práctica y a nuestra disciplina. De todos modos, por esos espejismos de la identidad, yo creo que tendemos a pensar, corríjanme si no es una vivencia que comparten, que nuestra disciplina tiene un par de ventajas, ¿no? Me parece que es difícil sustraerse de esa idea, a lo mejor es solo un espejismo, a lo mejor es una convicción consistente. Seguro que es cierto lo que decís, irrebatible, pero me parece que también nuestra disciplina carga con la característica de haber sido una revolución en la historia de las ideas, de la modernidad, porque impactó a todas el descubrimiento del inconsciente. Entonces sobrellevamos también ¿no? la transferencia que genera, la revolución que implicó la introducción, digamos, teórica de este concepto por Freud, digamos. Ya no se pudo seguir pensando igual, no solamente en las actividades de cura, sino en muchas otras actividades también. Una cosa, una nota al pie. Bueno, cortita. una nota al pie y dos notas al pie. El maravilloso libro de uno de los más importantes neurobiólogos, Eric Kandel, del que hablé en alguna reunión, se llama La Era del Inconsciente. Dani, y con esto cerramos, cortito. Muy breve, en este afán de no idealizar y no idealizar el psicoanálisis y no idealizar a Freud. Freud fue un generador de grietas también, un profundo generador de grietas. Fliess, Jung, Adler y Picant necesitaba, se nutría de la grieta, pero bueno, qué sé yo, también construyó y construyó mucho. Bueno, estamos ya sobre la hora, así que nos desmuteamos para, para aplaudir a nuestro compañero. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo.